Bueno, para terminar con el artemiero no tendría mucho sentido que les explique cómo hacer un artemiero si es que no les explico cómo eclosionar, o por lo menos el método que yo utilizo para eclosionar artemias y los materiales mínimos que deberían tener si es que desean. El principal lo tiene aquí, el artemiero, que ya les mostré cómo se hace, cómo funciona. Obviamente las artemias no pueden eclosionar artemias sin los quistes de artemia. Estos son unos quistes muy buenos de un aproximadamente 90, entre 80 y 90% de eclosión. Siempre lo vengo utilizando ya hace mucho tiempo. La balanza, sumamente importante. No pueden, por favor, no me pregunten cuánta sal en cucharadas. Mis cucharas no son iguales que las suyas. No sé si ustedes van a poner las rasas o cucharas o las cucharadas con alguna montañita de este tamaño, una montaña de este tamaño. No es lo mismo. Por favor, cómprense una balanza, inviertan en una balanza. Una balanza está costando entre 10 y 15 dólares aproximadamente. Hablamos de 30, 50 soles. No es mucho y les va a servir muchísimo más de lo que ustedes creen. Así que bueno, utilizo esta cuchara para una cuchara medidora. Es una cuchara simple. Hace muchos años esta es una cuchara para suero, para preparar suero para enfermos. Pero bueno, siempre se le puede dar un nuevo uso a las cosas. Ahora bien, aquí yo tengo agua. Esta agua no es agua declorada, es agua directamente del grifo. Es un agua que contiene cloro, evidentemente. Podemos ver la balanza. Bien, ¿cuánta agua estoy utilizando? Debido al tamaño de la botella estoy utilizando 1,5 litros. Utilizo una jarra para medir el agua, no lo hago al ojo. Una jarra medidora, ya tengo el agua ahí. Entonces simplemente sabemos que la concentración de sal en el mar es entre 30 y 35 gramos por litro de agua. Entonces vamos a tratar de emular esa concentración. Nosotros vamos a utilizar 30 gramos, entre 30 y 35 también. Entonces si yo tengo 1,5 litros, hablamos de 50 gramos. Entonces simplemente vamos a utilizar sal marina. Esa es una sal gruesa, sal de mar, sal que no contiene yodo. Funciona, he probado con sal de cocina, también funciona. Sin embargo no sé si es que le llegue a afectar el yodo a los peces. Vemos que es casi la medida aproximadamente de mi cuchara. En este caso yo sí sé cuánto más o menos mide. Entonces bien, tenemos los 50 gramos. Ya los tenemos aquí guardados. Ahora les explico por qué. Bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la justificación del bicarbonato de sodio? Se los voy a mencionar un poquito más adelante. No es necesario, por si acaso, que lo tengan. Es simplemente un adicional que les puede servir. Ahora, los nauplios de artemia es muy importante que ustedes los tengan siempre refrigerados. Y sobre todo en oscuridad. ¿Qué es lo que ocurre? El nauplio, el quiste es, bueno, vamos a llamarle el huevo de artemia. Es un quiste en realidad que tiene un corium protector. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las artemias tienen dos tipos de reproducción. Una reproducción normal en la que nace el nauplio vivo, y una reproducción en quistes que se da cuando se produce algún tipo de estrés ambiental o se está sometido a altas salinidades o de secación de su medio. Entonces se enquistan estos huevitos o estos nauplios se enquistan, que es lo que nosotros tenemos acá y es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si utilizamos nosotros la lógica, sabemos que para que un quiste eclosione necesita tres cosas. Lo siento. Primero necesita luz. Segundo necesita oxígeno. Tercero necesita humedad. Entonces nosotros tenemos que mantener estos quistes. Y temperatura. Sabía que había un dedo de más. Y temperatura. Entonces nosotros, para conservar estos quistes, tenemos que conservarlos sin oxígeno, sin humedad, a bajas temperaturas y sin salinidad, ni nada que lo afecte. Entonces lo ideal, yo esto de aquí lo tengo en un tupper, en el frigider y dentro de una bolsa negra para evitar que los quistes empiecen a tener un metabolismo acelerado, un metabolismo activo. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas lo tienen en un ambiente, por ejemplo en una repisa, en un cajón.
Entonces dentro de estos sitios encontramos humedad. Esta humedad va a empezar a afectar a estos quistes y van a empezar a tener un metabolismo activo, es decir, van a querer nacer. Al querer nacer estos quistes, lo que nosotros vamos a tener es vamos a ver que el quiste, como intenta nacer y no tiene las condiciones ideales, se vuelve a morir. Entonces al volverse a morir tenemos el llamado envejecimiento de los quistes o quistes de mala calidad, que no es nada más que un quiste que no ha sido correctamente mantenido. Entonces, ¿cuál es el método que yo utilizo? En cuanto a la alcalinidad, los nauplios de artemia prefieren un agua ligeramente alcalina. Generalmente en caso del bicarbonato de sodio se puede utilizar una pizca muy pequeña, hablamos de menos de 1 gramo, hablamos de aproximadamente 300 miligramos. ¿Cuánto es 300 miligramos? Lo que se llama una punta de cuchillo. Mientras menos utilicen mejor. Si pueden medir el pH de su agua, que esté entre 7.5 es lo ideal para las artemias. En cuanto a la temperatura, una temperatura de aproximadamente 23 a 25, entre 25 y 27 es lo ideal. Yo las eclosiono a 23 grados, me demoran un poquito más. Sin embargo, evidentemente a mayor temperatura vamos a tener una eclosión muchísimo más rápida. Entonces vemos lo siguiente: cómo yo eclosiono estas artemias. Simplemente, perdónenme, es un poco difícil hacer esto con una sola mano. Como les mencionaba, yo en el artemiero ya tengo agua sin declorar, agua directamente del caño. La acabo de colocar hace aproximadamente 5 minutos. Vamos a utilizar, en este caso, utilizo esto que es aproximadamente 1 gramo y simplemente lo vierto acá, los quistes directamente en el agua sin declorar nuevamente. ¿Por qué utilizo agua sin declorar? Como les comentaba, las artemias, nosotros sabemos que cuando se envejecen las artemias, o 1000 veces hemos leído que para suavizar este corium utilizan lejía, hipoclorito de sodio, es decir, cloro. Así que lo que yo utilizo es el agua sin declorar para aprovechar ese cloro, para suavizar un poco el corium y facilitar que las artemias nazcan. Entonces tengo el cloro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué yo no vierto primero la sal y luego coloco las artemias? Sabemos que la sal, el agua con sal, no hidrata, sino por el contrario deshidrata. Entonces para mí me he dado cuenta que es mucho mejor dejarlas un par de horas que se hidraten en agua dulce, debido a que por un gradiente osmótico el agua va a entrar al quiste, al huevo. Sin embargo, cuando echamos sal o echamos demasiada sal, vamos a ver que vamos a tener ciertos problemas al momento de la eclosión, o por lo menos va a demorar un poquito más. Como les menciono, utilizo esto, lo dejo aproximadamente 2 horas con la luz prendida y con el aireador prendido. ¿Por qué la luz prendida? Ya les mencionaba que los quistes reaccionan positivamente a la luz. Adicionalmente, al tener la luz en la base, yo me aseguro que cuando desconecto la válvula check para recolectar los quistes, todos los nauplios, en lugar de estar arriba, van a ir abajo. Entonces me va a ser muchísimo más sencillo separar la cáscara o los corium de estos huevos. Van a quedar flotando en la parte de arriba, y los nauplios por fototropismo van a irse hacia la parte de abajo y van a ser muchísimo más sencillo de ser colectado. Me preguntaban también por qué era necesario que la botella sea invertida. Debido a que al tener esa forma de parábola, el oxígeno se dispersa de mayor manera y genera este tipo de corriente. Una corriente que mueve los quistes de esta manera, de una manera cíclica. Entonces va a ser muchísimo mejor. Como les comento, en 2 horas, obviamente les voy a mostrar cómo se ve ya armado. El burbujeo no es muy fuerte, que no se suba a las paredes del... Ok, sí, ahí lo pueden apreciar. Es un burbujeo no muy fuerte, que mueva los quistes, pero no los disperse por toda la pared interna. Y como les había comentado, en cuanto al bicarbonato de sodio, ¿en qué momento lo aplico? De cualquier momento. Cuanto más o menos pueden apreciar
que no es mucho. Simplemente lo aplico. Bueno, habiendo pasado aproximadamente una hora, es decir, son las 3 de la mañana, voy a proceder ya a verter la sal, los 50 gramos que había medido. Sé que no es muy importante este paso, o bueno, no sería de mucha importancia grabarlo, pero simplemente dejo constancia de que estoy utilizando agua sin sal y luego aplicando la sal, para que no piensen que intento engañarlos, sorprenderlos o lo que sea. Pueden ver que está ahí burbujeando, y eso sería todo. Lo dejo un par de días y luego continúo con el video para que vean cómo hago la colecta. Esto es lo que yo utilizo para colar las artemias. No sé si es que lo lleguen a ver, si la luz me ayuda. Bien, es una bolsa de tela, de esas bolsas ecológicas, bolsas verdes les llaman aquí en Perú. Simplemente ven que tiene unos poros muy delgaditos. Esto me ayuda a que el agua pase y los náuplios se queden. Entonces esto fue lo que recolecté, y la verdad es que para mí es demasiado, así que solo voy a utilizar un poco y simplemente dejo que ahí se un poquito más. Tal vez para mí eso es más que suficiente para mi camada, así que voy a devolver el resto porque no pueden ver que los náuplios están en todo el vasito de isopor o tecnopor, y pueden ver que el agua va cayendo. Los voy a devolver. Como les menciono, no tengo mucho interés en tanto, la verdad ha salido demasiado, así que voy a devolver un poco. Pueden ver que ahí están los náuplios nadando. Así que bien, eso ha sido todo en cuanto al artemiero. Espero les haya gustado, espero les sirva y puedan hacer uno también, que no es muy difícil, y la verdad, a mi punto de vista, es uno de los mejores que he hecho y que he visto. Saludos, y ahí conmigo hasta la próxima.